Bueno, gobernador, quería hablar con usted un poco sobre las protestas que estamos viendo en los últimos días, cada vez con más frecuencia y todas, la verdad, bastante concurridas. Van 25 días de protesta. Y sin embargo, bueno, ayer mismo lo hemos visto, la gente sigue yendo, aún los días de semana, los fines de semana. ¿Cuál es su balance de las protestas, de la concurrencia y del mensaje que quiere dar? No podemos olvidar la causa de las protestas. Los venezolanos no estamos protestando porque no tengamos otra cosa que hacer o porque nos gusta protestar. Es muy importante reiterar la causa de la protesta en esta etapa, porque llevamos muchos años de lucha. Estamos en otra etapa de lo que son estos 17 años, 18 años de esta mal llamada revolución, porque yo no considero que el balance en nuestro país hoy sea positivo, tenga algún resultado realmente que exhibir. Estaba yo en Colombia, fui a buscar alimentos y donaciones de alimentos y medicina, y sale en la madrugada una sentencia del Tribunal Supremo, otra sentencia más, van más de 50 sentencias del tribunal. Fíjate que todo el clima de protesta ha paralizado las decisiones del tribunal. Pareciera que el tribunal ni existiera hoy en Venezuela, o sea, estuviera de vacaciones. La cabeza del sistema judicial del país, increíble, está ocurriendo en Venezuela. ¿Porque han recibido algún mensaje? Bueno, más que yo creo que es como están conscientes de la gravedad de la crisis, a pesar de que se lo han tomado muy a la ligera y pretenden hacernos creer a los venezolanos y al mundo que no está pasando nada, o que es un grupo pequeño de personas que están manifestando en una parte de Caracas, cosa que es absolutamente falso. Pero volviendo en el año, hace 25 días, estaba yo en Colombia y en la madrugada sale una sentencia del tribunal, ya donde dice, bueno, aquí se acabó el Parlamento. El tribunal en esa sentencia asume las competencias de la Asamblea y además dice que puede delegar las competencias de la Asamblea en Maduro. Algo inaceptable en una democracia, en una separación de poderes, sobre todo además lo que representa en un sistema democrático el Parlamento. Bueno, eso fue ya como un punto de quiebre. El país hubo inmediatamente una reacción. Yo recuerdo que viajé de Colombia estando en pleno desarrollo el tema de la sentencia, viajé a la OEA, planteamos en la OEA, eso fue justo previo, además instamos a la OEA a que se debatiera sobre el tema del orden constitucional en Venezuela. Vino en horas después vino el pronunciamiento de la fiscal, que la fiscal es claramente identificada con la causa del gobierno, donde reconoce la fiscal que hay una ruptura del orden constitucional. Después vino el pronunciamiento de todos los gobiernos democráticos del planeta, o sea, no es solamente América, es Europa, bueno, todo gobierno democrático en el mundo se ha pronunciado con el tema venezolano. Después el gobierno quiso hacernos creer, y a ustedes periodistas y la comunidad internacional, me refiero a periodistas internacionales, que habían rectificado o que habían echado para atrás la sentencia. Falso. Lo único que hicieron fue borrar 2 líneas, pero la Asamblea Nacional sigue en las mismas condiciones, es decir, una Asamblea Nacional que toda decisión que toma no tiene eficacia, sí, no la acepta. Ya estaba declarada en desacato. Desacato, que es un invento, eso no existe, o sea, declarar en desacato a un poder. Ahora, la gente lo que lo moviliza son estas cuestiones institucionales. Bueno, no, entonces esto, en mi opinión, viendo un vaso de agua y una botella, es la gota que derrama el vaso. Ya llegamos a un punto donde los venezolanos decimos no más, no vamos a aceptar más violaciones a la Constitución, porque además, sumado a lo de la Asamblea que elegimos, más de 14 millones de venezolanos, tú no puedes olvidar que nos quitaron el revocatorio
de manera fraudulenta, se lo robaron, o sea, como que entre alguien aquí ahorita, nos ponga una pistola, le faltó ponernos la pistola, pero que nos ponga una pistola, prácticamente nos diga, mire, yo me voy a llevar su teléfono, yo me voy a llevar todo, y nosotros nos quedamos y no hacemos nada, ¿no? Y ahí donde recuerda lo que pasó, que el país se estaba movilizando con el revocatorio y vino la famosa estafa, porque terminó siendo una estafa del diálogo, donde se burlaron hasta del Papa Francisco. O sea, el gobierno demostró de qué son capaces de burlarse hasta de su santidad el Papa Francisco. Bueno, nos robaron el revocatorio, las elecciones de gobernadores tenían que darse en diciembre, no se dieron, no tienen fecha, sumado a esto las elecciones de alcaldes también tienen que tener fecha, nadie sabe cuándo van a ser, nadie sabe cuándo van a ser las elecciones presidenciales, no hay fecha para ningún proceso electoral en el país, sumado a eso la crisis económica, el salario de un trabajador venezolano en este momento, sin contar su ticket de alimentación, son $10. Un pensionado gana $10. ¿Quién puede vivir con $10? Bueno, esa es la realidad económica, inflación de alimentos de 1000%, el país que tiene la inflación más alta del mundo, la mayor escasez de alimentos y medicinas del mundo, sumado a la violencia que hay en las calles, la criminalidad, la delincuencia, 29.000 venezolanos asesinados en el año 2016. Súmale a eso además ya van 150, 160 presos políticos. Súmale a eso mi inhabilitación, una inhabilitación completamente inconstitucional, contraria, además hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice que es inconstitucional, que la única forma de que proceda una inhabilitación, desafuero como lo llaman en algunos países, es con una sentencia penal. 15 años me pusieron por una multa de 40.000 bolívares, $10, sin daños al patrimonio, por un tema de unas donaciones que recibió la gobernación de la Embajada de Polonia y de la Embajada de Gran Bretaña para arreglar una cancha deportiva y un programa de justicia de paz escolar. O sea, llegamos a un punto donde los venezolanos decimos no más. Ahora, hablamos de las sentencias del Tribunal Superior y de otras herramientas como la inhabilitación, el desacato. ¿Ustedes ven en el horizonte una posibilidad de llamar a hacer un cambio en la Constitución, por ejemplo, de que no haya elecciones? Ya hace varios meses no se están convocando a las elecciones regionales. ¿Qué perspectivas tienen respecto de las... Nosotros no, es que el problema de nuestro país no es un problema de que la Constitución no permite algo, sino todo lo contrario. El problema en Venezuela no es la Constitución. Lo que dice, el problema es que no cumplen la Constitución. Si el oficialismo tiene la intención, por ejemplo... Bueno, yo creo que ayer ya aclararon algo que tienes que tener claro y que tiene que tener claro quienes nos ven o nos leerán después en Argentina. Maduro, su gobierno no quiere más elecciones. No las quiere. ¿Cómo se expresa el pueblo? Nosotros los venezolanos, ¿cómo nos expresamos en democracia? Porque queremos vivir en democracia, si no es a través del voto. ¿Cómo se expresa la gente en una democracia? Votando. O sea, la democracia no es solo votar, pero jamás se puede hablar de democracia si no hay voto. O sea, en Argentina saben ustedes cuándo son las elecciones. En Ecuador se acaban de dar unas elecciones que tenían fecha, estaban pautadas, que ha sido la última elección. Chile, que va a elecciones, sabe cuándo son las elecciones. Bueno, ¿cuál es el nombre tuyo, bro? Julieta, el único país en toda la región que usted se mete en la computadora y usted quiere saber cuándo son las elecciones, no se sabe. Claro, ya pasaron técnicamente. No se sabe. Entonces, el problema, el gobierno apela ¿a qué el gobierno? Que dice que la Constitución, que si lo único que han hecho es violar la Constitución. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué estamos pidiendo los venezolanos? Son cuatro. ¿Por qué estamos en las calles? ¿Qué estamos pidiendo en las calles? Son 4 peticiones, 4. 4, no es que una sí y otra no, o una rebatiña, o una subasta. No estamos, los venezolanos no estamos en subasta. La primera de ellas, elecciones libres y democráticas.
elecciones libres y democráticas. No estamos dispuestos a tolerar, aceptar unas elecciones tipo Nicaragua. Fíjate que ayer el señor, uno de los voceros del gobierno, vicepresidente de ese partido, muy desprestigiado él, muy impopular, pero es el vicepresidente del partido, él dice que en la oposición no hay partidos políticos. Él se está adelantando ya prácticamente diciendo que todos los partidos van a quedar ilegalizados. Nicaragua. Ortega, ¿qué hace Ortega? Ortega ilegaliza partidos, elige quiénes son los candidatos y se enfrenta con ellos. Ortega tiene una base de apoyo muchísimo más grande que la que tiene Maduro. ¿Y ese es el escenario que ustedes ven para 2018, cuando técnicamente serían las elecciones? No, es el escenario que estamos viendo, no es 2018. Es lo que estamos escuchando ahora, porque una de nuestras peticiones por las cuales estamos en la calle es elecciones libres y democráticas. Julieta, elecciones libres y democráticas es como dice la Constitución y con garantías, con observación. No puede ser una elección donde Maduro elige quién es su candidato. O sea, yo estoy claro cuál es la razón de mi inhabilitación, porque el gobierno porque no está firme, trata de inhabilitarme. Porque si las elecciones fueran mañana, yo fuera presidente. Eso lo tienen claro ellos. Y obviamente ellos quisieran elegir su candidato, que obvio que no soy yo. Elecciones libres y democráticas. 2. Canal humanitario para medicinas y alimentos. Julieta, en Venezuela la gente se muere de hambre. No es una noticia para agarrar. A mí no me da ningún tipo de, digamos, a mí esto me duele en el alma como venezolano, que haya gente en mi país que se muera por hambre o se muera por falta de no tener la medicina que necesita para curarse. Estamos pidiendo un canal humanitario, un canal que permita, a través de la Cruz Roja, a través de la Iglesia Católica, a través de quien el gobierno quiera, pero que pueda abrirse en el país un canal donde lleguen alimentos y medicinas, como un país que vive una tragedia. La estamos viviendo. 3, respeto a la Asamblea Nacional que elegimos más de 14 millones de venezolanos. No puede hablarse de democracia en un país si el Parlamento no ejerce las funciones que tiene, porque el Parlamento es lo más representativo de la democracia. Entonces, respeto a la Asamblea Nacional, respeto a la voluntad de nosotros los venezolanos que elegimos la Asamblea Nacional. Y la 4ª petición, no por ello menos importante, que es la liberación de los presos políticos y que cesen las inhabilitaciones. Esas son las 4 peticiones. En este rato que tú y yo estamos conversando, Maduro levanta el teléfono y tiene la voluntad política